Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Su amor derrama cual agua viva en lo profundo de nuestro ser. Su amor derrama cual agua viva en lo profundo de nuestro ser. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sean todos ustedes bienvenidos a esta misa. Saben que el domingo es el Día del Señor, y el Día del Señor, como mejor lo celebramos, pues es alabando a Dios, bendiciéndole, escuchando el mensaje que todos los domingos nos da el Señor. Hoy el mensaje va a girar en torno a dos palabras. Nos habla y nos dice que tenemos que servir unos a otros y que tenemos que ser humildes. Humildes, va a decir la liturgia, como los niños. Reconocemos los pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Gloria en la tierra paz, en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria inmensa. Señor, Hijo unigénito, Jesucristo, Señor Dios,
Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas del mundo el pecado del hombre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros, tú que quitas del mundo el pecado del hombre, acoge, acoge nuestras súplicas, tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Porque tú solo es santo, Porque tú solo eres santo, tú solo el Señor, tú solo el Señor, tú solo el Altísimo, tú solo el Altísimo, Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén, con el Espíritu con el Espíritu, Santo, en la gloria de Dios. Amén. En la gloria de Dios. Padre. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley. Concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Cantamos todos. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder, defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado.
Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda, Él, quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no la alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque grande es su amor hacia nosotros, lealtad tan fuerte es para siempre. Aleluya, 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 gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían ustedes por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor.
Bien, hemos leído un fragmento del Evangelio de San Marcos, como ustedes han oído, y me da la sensación de que sí, lo hemos atendido, lo hemos escuchado, pero no sé si hemos captado la profundidad de lo que aquí se dice. En primer lugar, tengo que decirles a ustedes que aquí Jesucristo se nos presenta hoy como alguien que nos corrige, que nos regaña. Y esto casi siempre nos suele gustarnos. Nos gusta más a un Jesucristo que hace milagros, que se comporta como alguien que ayuda a todos los demás. Pero cuando Jesús, como sucede, que regaña a los apóstoles y les dice: oiga, ¿de qué venían ustedes hablando por el camino? Que me estaba fijando que estaban ustedes discutiendo, riendo. Y dice que ellos se callaron por miedo y no le dijeron nada. Pero Jesucristo sabía que durante el camino iban hablando sobre quién de ellos era el más importante. Fijaros que esto más o menos es lo que nos sucede en todas las sociedades nuestras. En nuestras sociedades nuestras, en el mundo en que vivimos, todo es competitividad. A ver quién es el mejor, quién es el más grande, quién es el más poderoso, quién es el que más manda, quién es el que domina. Jesucristo les dice: no es así, amigos. Y les voy a decir a ustedes algo fundamental en nuestra vida cristiana. Solamente importa servir y ser el último y humillarse. ¿Importa en qué? Porque esta es la cuestión. Pues importa en el reino de Dios. Este reino de Dios que había venido Jesucristo a instaurar, que era un reino, como ustedes saben, no reino de este mundo, sino con unas categorías superiores. Jesucristo dice: en mi reino, el que quiera estar conmigo tiene que ser el último, tiene que servir. De poder nada, de tener nada. Quiten ustedes esos verbos de su mente, eso de poder y tener, de poder y tener. No, no, hay que ser humilde y ser servidor. Pues bien, para entender esto, todo esto que acabo de decirles, tenemos que tomar en cuenta la cultura de los judíos, en la cual Jesús intenta imponer, oponer y establecer su reino. Y lo mismo decimos para el mundo actual. Por ahí la importancia que tiene hoy día en el mundo, aquí en Venezuela, por ejemplo, ser buen cristiano. Porque nosotros estamos imbuidos por una cultura del mandar, del tener, del dominar, del esclavizar, del bueno, ya saben ustedes por dónde va. Y viene Jesucristo y dice: oye, no sean así ustedes, sean más humildes, ayúdense más unos a otros. Porque en tiempos de los judíos, las culturas se fundamentaban pues en lo que ustedes saben, ¿no? El que mandaba y los que servían. Es en la famosa pirámide, una pirámide donde arriba en el vértice está el que manda, el rey. En los lados están los súbditos y abajo, en la base, están los pobretones, los villanos que decía, o nosotros decimos los pobretones. Bueno, en este concepto, pues lógicamente ellos pensaban, y a mí me parece lógico que los apóstoles pensaran así. Jesucristo dice que va a poner un reino, va a imponer un reino él, y todo el mundo dice: pues cuando venga este reino vamos a ver nosotros que le estamos siguiendo, quiénes de nosotros vamos a ser los importantes. Y discutían: yo quiero ser el ministro de justicia. No, el ministro de justicia que sea San Mateo. Yo quiero ser el ministro de Asuntos Exteriores. No, que sea este que habla mejor. Estaban discutiendo, estaban ya dividiéndose antes de llegar a las elecciones. Ya estaban dividiéndose los cargos, como sucede aquí entre nosotros. Y esto Jesús pues lo sabe. Y le dice: ¿de qué discutían ustedes por el camino? Pues estaban discutiendo de a ver quién se podía agarrar la mejor tajada de este reino de Dios.
porque en aquel entonces así se pensaba. Y es cuando Jesús le dice, de eso nada, de eso nada. En mi reino lo que manda, el que más vale es el que es más humilde y el que es más caritativo, servidor. ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿Encaja perfectamente con el mundo en que estamos? Pues absolutamente nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Todo el mundo quiere subir, medrar, dominar, tener, etcétera, etcétera. Entonces Jesús, que ellos, a pesar de que le dicen mi reino no es así, en mi reino lo que priva es o lo que manda es esto, no le entienden. Y es cuando Jesús agarra a un niño y le abraza y le dice, ustedes tienen que ser como los niños. Ay, caray, los niños. Y ahora que estamos en un contexto de que empezamos los cursos con los niños en los colegios, Jesús nos dice que tenemos que ser como niños, caprichosos. No. Jesucristo cuando habla dice que tenemos que quitar todo el infantilismo que tienen los niños, porque los niños tienen un aspecto que es el infantilismo, y ese infantilismo les conlleva a ser caprichosos, a ser groseros, a ser desobedientes, a ser flojitos. Ese es el infantilismo, porque son niños que todavía no han crecido, no han madurado y no se han formado. Jesús dice que tenemos que ser como los niños en sí mismos. No el infantilismo de los niños, sino como el niño que es candoroso, que no tiene egoísmos, que no tiene envidias, que es dulce. De esto es lo que Jesucristo habla. Y nosotros, ya saben, nosotros, no sé dónde lo leí un día, los japoneses, a los niños, a sus niños, en su cultura, los ponen en vitrinas, una vitrina. Y el niño más así, más es la vitrina. Los alemanes a los niños los ponen en los colegios. En España los niños los ponen en los altares. Como hay tan poco niño, ¿verdad? El que tiene un niño lo cuida en el altar. Y ustedes aquí en Venezuela los niños los ponen en los tronos. En los tronos. Uy, el niño es el rey de la casa, es el rey de la casa, es el rey de la casa. Bueno, esto es un concepto sociológico de los niños. Pero en tiempo de Jesucristo, los niños, en la cultura, los niños no valían nada. No tenían ningún lugar en la sociedad. Eran, diríamos, todavía personas sin formarse, y se los orillaba y se les tenía marginados, y eran gente que no tenían ni avaricia, no tenían ni nada. Y en este contexto de ser niños y de tener, como digo, muy poca categoría social, es cuando Jesús dice, no, yo quiero que estos niños, que para ustedes los judíos no valen nada, para mí valen mucho. Y en un mundo cruel quiero que sean como estos niños, que no tienen odio en el corazón. Y en un mundo avaricioso quiero que sean como estos niños judíos, que no tienen nada, los pobres no tienen más que el cariño de su mamá y de su papá. De modo que quita todas las cualidades que hay en la cultura y dice, yo quiero que ustedes sean, los cristianos de mi reino, sean como estos niños que ustedes conozcan, que nadie los valora, que nadie les acepta, que les consideran todavía incipientes en la sociedad judía. Eso es lo que yo quiero. Bien, entonces, hermanos, creo que me han entendido. Y con esto resumo y termino. Hoy la palabra de Dios nos dice a todos que si queremos ser cristianos y queremos pertenecer al reino de Dios, tenemos que quitar de nuestra vida todos los egoísmos, todas las vanaglorias, todos los poderíos, todo lo malo que hay en la sociedad, y quedarnos solamente con dos cualidades: el servicio
y la humildad. Ser humildes, ser los últimos, no tener avaricia, no figurar. Los últimos serán los primeros, ¿recordáis? Y los primeros serán los últimos, lo dijo Jesús. De modo que en el reino de Dios el buen cristiano es el que es humilde. No es pantallero, no es vanaglorioso. En el reino de Dios el bueno es el que sirve. He venido al mundo a servir, no a que me sirvan. Lo dijo Jesucristo. Y esto pues no lo entendemos. Y fijaros, esto que estoy diciendo, ya adentrándose un poco más profundo, fíjate si no sería un motivo fuerte para predicárselo, por ejemplo, a las jerarquías. El cura pues tiene que ser el más servidor, el más humilde. El obispo tiene que ser el más servidor, el más humilde. El papa tiene que ser el más servidor, el más humilde, que yo creo que se intenta. Pero en la sociedad que vivimos, pues no sé si realmente somos ejemplo de humildad y de servicialidad. Bien, que el Señor Dios a todos nos dé fuerza para crecer en esta vida que Jesús hoy día nos enseña. Nos ponemos de pie. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Ahora todos juntos pedimos a Dios que ilumine nuestras vidas y que nos haga a todos mejores discípulos. Hermanos, Jesús nos enseña con el ejemplo a servir y a trabajar por nuestra salvación. Oremos para que a imagen suya entendamos cada día quién es el más importante en tu reino. Digamos juntos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa y todos nuestros pastores, para que se acreciente siempre en ellos su vocación de servicio y oración. Por tu pueblo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por los gobernantes, para que obren oportunamente cuando surgen conflictos y luchas en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, pedimos por las personas de la tercera edad, para que a través de tu bondad tengan la gracia de ser amados, comprendidos y apreciados por todos aquellos que los rodean. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la codicia y las malas pasiones no sigan dividiendo las familias, los grupos, las comunidades. Que iluminados con tu palabra vivamos en paz, en comprensión y en misericordia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos, en ti nosotros confiamos, queremos ser tus servidores,
Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en recuerdo y en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con todos nuestros obispos, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, y te pido, Señor, que a todos ellos que compartieron contigo ya la muerte, ahora compartan contigo, Señor, la resurrección, la vida eterna en el cielo. Y acuérdate de nosotros, santifícanos, bendícenos, y haz que los dones de tu Espíritu que un día recibimos inunden nuestro ser, que el don de inteligencia nos haga comprender cuál es el sentido que tiene nuestra existencia y hacia dónde nos dirigimos, y que el don de piedad, entre otros, nos dé este gozo de alabarte y bendecirte y de ser siempre buenos hijos tuyos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ahora todos juntos vamos a unir nuestras voces y nuestra fe para rezar juntos la oración que nos enseñó Jesucristo, el Padre nuestro. Vamos a hacerlo con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, para que el Señor Dios se vea contento de que todos juntos le alabamos y le glorificamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos ahora fraternalmente la paz.
las alturas. Que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Dame de esa paz, Señor. Yo quiero de esa paz en las alturas. Que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Da la paz, hermano, da la paz. Construyela en tu corazón y con un gesto afirmarás que tienes la paz. Que tu paz, hermano, sea don. Es el mejor signo de amor que tú nos puedes ofrecer. Abrazo de paz. Dame de esa paz, Señor. Yo quiero de esa paz en las alturas. Que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Dame de esa paz, Señor. Yo quiero de esa paz en las alturas. Que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estoy aquí para que obres en mí. Solo quiero invitarte, solo quiero amarte. Tómame, Señor, que a tu servicio estoy. Estoy aquí para que obres en mí. Solo quiero invitarte, solo quiero amarte. Tómame, Señor, que a tu servicio estoy. Solo tú puedes hacer esto en mí. Cambia toda mi vida, transfórmame, Señor.
Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios revivamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor queda con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Bien, que pasen un buen día, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.